Todo tiene un sentido. En un valle rodeado de montañas silenciosas, vivía un joven llamado Haru que buscaba respuestas. Sentía que cada cosa que le ocurría, cada pérdida, cada encuentro y cada cambio, eran piezas sueltas de un rompecabezas imposible de armar. Caminaba largas horas bajo el sol y la lluvia preguntándose, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué yo? ¿Dónde está el propósito? Una mañana, Haru se acercó al templo del maestro Rikan, un anciano conocido por su sabiduría y serenidad. El maestro estaba barriendo hojas caídas con movimientos suaves, casi como si danzara con el viento. Sin poder contener su ansiedad, Haru preguntó: «Maestro, ¿por qué la vida está llena de cosas que no comprendo? Todo parece caótico, sin orden. ¿Acaso existe algún sentido detrás de todo esto?» Rikan sonrió sin dejar de barrer y respondió: «¿Has visto alguna vez cómo el río encuentra su camino? No lo fuerza, no lo calcula. Simplemente fluye. Y, sin embargo, cada piedra y cada curva lo guían hacia el mar. Así también ocurre con tu vida, todo tiene un sentido, incluso cuando tus ojos aún no pueden verlo». El joven frunció el ceño. «Pero maestro, ¿cómo puedo creer que las cosas difíciles, el dolor y las pérdidas tienen un propósito?» El maestro levantó una hoja del suelo y la sostuvo entre sus dedos. «¿Ves esta hoja? Cayó del árbol, y tú podrías pensar que su viaje terminó. Pero pronto se convertirá en tierra fértil para nuevas raíces. Nada está de más, nada ocurre por azar. Solo necesitas aprender a confiar en lo que todavía no comprendes». Haru guardó silencio. Las palabras del maestro Rikan eran sencillas, pero parecían atravesarlo como el viento frío que desciende desde la montaña. Caminó junto al maestro mientras éste seguía barriendo el sendero cubierto de hojas amarillas. «Si todo tiene un sentido, ¿por qué no puedo verlo ahora?», preguntó Haru. «Porque confundes claridad con control», respondió el maestro, deteniéndose frente a un pequeño estanque. «Quieres comprender antes de vivir, pero la vida se revela después de haber sido vivida». Rikan arrojó la hoja seca al agua y ambos observaron cómo flotaba brevemente antes de hundirse. «Mira», dijo el maestro. «La hoja no lucha por flotar ni por hundirse, simplemente sigue su naturaleza. Así es la existencia, a veces estás arriba, otras veces abajo, pero ambos movimientos forman parte de un mismo viaje». Haru bajó la mirada, pensando en los recuerdos que más le dolían. La pérdida de su padre, la traición de un amigo, los caminos que parecían no llevar a ningún lado. ¿Podía todo eso tener realmente un propósito? El maestro, como si leyera sus pensamientos, añadió con voz suave: «Cuando sufras, no preguntes, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto?». Es un cambio pequeño, pero transforma la oscuridad en camino». El joven aspiró hondo el aire fresco del valle. Por primera vez, sintió que sus preguntas no necesitaban respuestas inmediatas. Tal vez, pensó, lo importante no era entender ahora, sino confiar en que algún día entendería. Al día siguiente, Haru decidió permanecer en el templo para ayudar al maestro Rikan. No había trabajos grandiosos que hacer, solo tareas sencillas: cortar leña, llevar agua, limpiar los pasillos. Sin embargo, cada gesto cotidiano parecía esconder una enseñanza. Mientras recogía ramas secas en el bosque, Haru se sorprendió pensando menos en sus problemas. En lugar de preguntarse por qué había perdido tanto, comenzó a preguntarse para qué podría servir aquello que había vivido. Al regresar al templo, encontró al maestro sentado frente al huerto, observando con paciencia unas semillas recién sembradas. «¿Por qué las miras tanto, maestro?», preguntó Haru. «Porque me recuerdan que el sentido de las cosas no siempre es visible», respondió Rikan. «Hoy solo vemos tierra. Mañana veremos brotes. Y un día, flores. Así funciona también el dolor, primero parece vacío, pero si confías, germina en comprensión». Haru se sentó a su lado. «¿Y qué pasa si nunca florece? Si no hay nada que aprender».
El maestro sonrió, señalando el horizonte. Hasta el suelo más duro guarda vida. Solo necesita tiempo, agua y sol. La vida nunca se desperdicia, solo se transforma. Esa noche, mientras el viento movía suavemente los árboles, Haru sintió algo nuevo. No todas sus heridas estaban cerradas, pero dejaron de doler como antes. Comprendió que tal vez su única tarea era seguir caminando sin forzar las respuestas. Días después, el maestro envió a Haru al pueblo cercano para llevar unas hierbas medicinales a una anciana enferma. El camino era empinado y estaba cubierto de barro por la lluvia reciente. Haru resbaló varias veces, y en una de esas caídas rompió el pequeño cántaro donde llevaba el agua para su viaje. Frustrado, golpeó el suelo con el puño. «¿Siempre algo sale mal?», murmuró. «¿Cómo puede tener sentido esto?». Al llegar a la casa de la anciana, empapado y sin el agua que había prometido llevar, pidió disculpas con vergüenza. La mujer sonrió con ternura. «No te preocupes, joven. Lo importante no es el cántaro roto, sino que trajiste las hierbas. El agua puedo hervirla yo misma». De regreso al templo, Haru encontró al maestro Rikan esperando en la entrada. Antes de que el joven hablara, el maestro señaló sus ropas manchadas de barro y dijo: «Parece que el camino te enseñó más de lo que esperabas». «¿Cómo puede ser bueno haber fallado?», protestó Haru. «Perdí el agua y llegué tarde». Rikan asintió con calma. «¿Fallaste? ¿O simplemente aprendiste que no todo se cumple como planeamos? A veces, las cosas se rompen para que recordemos que no controlamos nada, y, sin embargo, seguimos avanzando». Haru sintió que sus palabras se clavaban como un aguijón dulce, molesto, pero verdadero. Entendió que cada tropiezo era parte del mismo río que lo conducía, aunque él no pudiera ver todavía hacia dónde. Con el paso de las semanas, Haru comenzó a notar un cambio sutil en sí mismo. Seguía encontrando obstáculos, pero ya no reaccionaba con tanta rabia o frustración. En lugar de maldecir su suerte, respiraba hondo y preguntaba en silencio: «¿Qué me quiere mostrar esto?». Una mañana, mientras ayudaba al maestro Rikan a reparar el techo del templo, una de las vigas cedió y casi lo golpea en la cabeza. Logró apartarse justo a tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero no sintió enojo ni miedo, solo una extraña gratitud por estar vivo. «¿Ves?», dijo el maestro con calma, como si lo hubiera estado observando todo el tiempo. «Antes habrías gritado o culpado al destino. Ahora solo escuchas». «¿Escucho? ¿Qué, maestro?», preguntó Haru, todavía agitado. «Escuchas la voz del instante», respondió Rikan. «Cada momento habla, incluso los que parecen crueles. Si prestas atención, te muestran que la vida nunca está contra ti, solo te está enseñando a mirar más allá de tu ego». Esa noche, Haru salió al patio del templo y miró el cielo lleno de estrellas. Comprendió que la misma fuerza que mantenía los astros en orden era la que movía también su pequeña existencia. No necesitaba entender el plan completo para confiar en que había un plan. El joven sonrió. Por primera vez, sintió paz no porque todo estuviera bien, sino porque aceptaba que todo tenía un lugar, incluso lo que aún dolía. Una tarde gris, llegó al templo un mensajero con malas noticias: la madre de Haru había enfermado gravemente. El joven sintió un nudo en el pecho. Por un momento, todo lo aprendido pareció desvanecerse. «Maestro, debo irme», dijo con urgencia. «No puedo quedarme aquí mientras mi madre sufre». Rikan asintió con serenidad. «Ve», respondió. «La compasión hacia quienes amamos también es parte del camino». Haru emprendió el viaje corriendo, atravesando senderos embarrados y montes cubiertos de niebla. En cada paso, la ansiedad lo consumía: ¿y si llego tarde? ¿Y si no la vuelvo a ver? Al llegar a la aldea, encontró a su madre débil, pero consciente. Pasó días cuidándola, sin dormir apenas. A ratos, la desesperación lo hacía dudar:
¿De qué sirve toda esta filosofía si las personas igual sufren? Una noche, mientras Haru le daba de beber un té caliente, su madre sonrió con los labios resecos. Hijo, ¿recuerdas cuándo murió tu padre? Pensabas que no podrías seguir adelante, pero seguiste. Todo, incluso la tristeza, nos va moldeando para amar mejor. Esas palabras lo golpearon como un eco del maestro. ¿Podía ser que incluso el dolor tuviera un sentido oculto? Haru no encontró una respuesta clara, pero sintió que la enseñanza de Rikan no era un consuelo vacío, sino un mapa para momentos como ese. Los días se volvieron largos, pero Haru comenzó a ver con otros ojos todo lo que ocurría a su alrededor. Su madre se iba recuperando lentamente, y mientras la cuidaba, él notó que la ira y la desesperación que solían dominarlo habían cedido lugar a una calma desconocida. Una mañana, mientras lavaba unas vendas en el río, recordó las palabras de Rikan: cuando sufras, no preguntes por qué, sino para qué. Y por primera vez comprendió que el sufrimiento lo estaba enseñando a estar presente, a valorar cada instante, incluso los frágiles y dolorosos. De regreso a la casa, un vecino se acercó con lágrimas en los ojos. Haru, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Mi padre también está enfermo y yo siento que me rompo por dentro. Haru dudó antes de responder, pero finalmente dijo: no es que no duela. Es que ahora sé que cada cosa, incluso esta, tiene un sentido que quizá no puedo ver todavía. En vez de luchar contra lo que pasa, trato de aprender de ello. El vecino lo miró con asombro. Hablas como tu maestro Rikan, dijo. Haru sonrió. Sin darse cuenta, las lecciones del templo se habían convertido en parte de él, no como ideas bonitas, sino como una forma de vivir. Esa noche, mientras su madre dormía, Haru se sentó junto a la lámpara de aceite y escribió en silencio: todo tiene un sentido. No porque lo entienda, sino porque confío en que la vida nunca deja de guiarme. Semanas después, la salud de su madre mejoró lo suficiente para que Haru pudiera regresar al templo. El maestro Rikan lo esperaba sentado en el jardín, bebiendo té como si nada hubiera pasado. Has tardado, dijo Rikan con una leve sonrisa. Pero veo en tu mirada que el viaje fue más largo por dentro que por fuera. Haru se inclinó respetuosamente. Maestro, ahora entiendo lo que quiso decirme. No porque haya descubierto todas las respuestas, sino porque he aprendido a no necesitarlas de inmediato. Rikan asintió en silencio y señaló el ciruelo que crecía al borde del patio. Sus ramas, antes desnudas por el invierno, ahora estaban cubiertas de flores. La vida es así, dijo. No le pedimos al árbol que florezca cuando nosotros queremos. Esperamos. Confiamos. Y un día, sin avisar, aparecen las flores. Haru miró las flores blancas y sintió que algo en su corazón también florecía. Comprendió que cada caída, cada pérdida, cada encuentro, incluso el dolor, eran parte de un tejido invisible que lo conducía a este momento. Entonces, murmuró Haru, ¿todo tiene un sentido? Sí, respondió Rikan. Aunque a veces solo lo descubrimos cuando dejamos de forzarlo y nos permitimos vivir. El joven cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no sentía la urgencia de controlar ni de comprenderlo todo. Sabía que el río de la vida lo llevaba, y que cada piedra en el camino, lejos de ser un obstáculo, lo ayudaba a encontrar su cauce.